enviar a tu hijo, ya te dije que no soy una niñera. Este sobrino se volvió loco y comenzó a gritarme de nuevo, así que yo simplemente decidí colgar. Supongo que en el fondo lo entendió, porque la vecina loca dejó de traer a su hijo por un par de días. Pero luego comenzó a traerlo nuevamente y además seguía insistiendo en que era mi obligación como buena vecina cuidar a su hijo. Finalmente, decidí que para terminar con todo este conflicto, yo tendría que tomar un trabajo fuera de mi casa. Y así, ella pues simplemente tendría que dejar de traer a su hijo. Me doy cuenta que era demasiado pacifista en ese entonces, pero bueno. Conseguí una entrevista de trabajo en una biblioteca cercana a mi casa y le dije a esa mujer que dejara a su hijo en su casa porque yo no estaría en la mía. Y había hecho arreglos para que mis hijos se quedaran con su abuela mientras yo iba a la entrevista. A la mañana siguiente llevé a mis hijos con mi suegra y los dejé ahí. Cuando salí de su casa, encontré al hijo de esa mujer esperándome dentro de mi carro. Esa loca me había seguido hasta la casa de mi suegra y había dejado a su hijo adentro de mi carro porque yo había olvidado cerrarlo mientras entré a dejar a mis hijos con su abuela. Mi suegra no es una mujer muy flexible, que digamos, así que se negó rotundamente a cuidar a un niño extra. Tuve que cancelar mi entrevista de trabajo. No tienes idea lo furiosa que estaba, así que mi mente empezó a fabricar muchísimas ideas. Podía llevar al niño a su trabajo y dejárselo ahí, o podría llevar al niño con la policía o al DIF y dejarlo ahí, aunque en realidad yo no estaba segura de qué tan estable era el trabajo que tenía esa mujer y realmente no quería que la despidieran. Y cuando estaba a punto de llamar al DIF, pues tuve miedo porque no quería causarle daños al pobre niño. Al final me llevé al niño a mi casa. En la noche lo dejé con mis hijos y con mi esposo. Fui directo a su casa. La verdad es que yo tenía planeado decir muchísimas palabrotas. Cuando iba llegando a su casa, me la topé justo antes de que se bajara de su auto y comencé a gritarle que por su culpa había perdido mi entrevista de trabajo y que estaba loca, que si se atrevía a volver a dejar a su hijo en mi casa, no lo dudaría más y llamaría al DIF y a la policía. Entonces le dije que no me importaba si esto tenía que llegar hasta cualquier corte, que no quería de nuevo a su hijo en mi casa. Entonces la muy cínica se puso una mano en la cintura y me dijo con el tono de voz más prepotente que he escuchado: bueno, si tanto te molesta cuidar a mi hijo, me lo hubieras dicho. Honestamente yo no sé cómo me aguanté y no le partí la cara a golpes. Simplemente me volteé y comencé a caminar a mi casa, cuando de pronto veo a su esposo que estaba estacionándose. Esta era la primera vez que yo veía al esposo de frente. Él tiene un trabajo que solo le permite venir a su casa los fines de semana, lo cual, conociendo a su mujer, honestamente comprendo y no lo culpo. Cuando ella lo vio, se metió a su casa a toda prisa. Entonces él me vio que yo estaba molesta y me preguntó que qué pasaba. Yo se lo dije todo, en especial el incidente que tuvimos en casa de mi suegra. El pobre hombre se quedó en shock. La vieja loca le había dicho que ella me estaba pagando y él le había estado dando dinero extra para que pudiera hacerlo. Él en realidad no tenía ni idea de lo que había estado ocurriendo. Se disculpó incontables veces conmigo y es más, también se disculpó con mi esposo cuando fue a recoger a su pequeño hijo. Después de esto, la loca dejó de enviar a su hijo a mi casa. Un tiempo después, me enteré de que ella ha estado hablando mal de mí con el resto de los vecinos, diciéndoles que soy una pésima niñera. Pero honestamente, esto yo lo tomo como un favor, ya que de esa forma nadie querrá enviarme a sus hijos. Honestamente, yo solo quiero cuidar a mis niños y no a los de alguien más. Es decir, me encantan los niños, pero detesto tener que lidiar con sus padres. El niño viene a mi casa de vez en cuando a jugar con mis hijos, pero siempre llama antes para pedir permiso, justo como deberían de hacerse las cosas. Y estoy segura de que su padre tiene mucho que ver con esto, ya que el niño solo aparece por mi casa los fines de